Bien, recuerden que estamos trabajando con la racionalización. Ya vimos el caso número 1. Vamos a estudiar hoy el caso 2. Vamos a escribirlo por acá. Vamos a estudiar el caso 2. Aquí escribimos caso 2. Bien, el caso 2 se refiere a las funciones irracionales que contienen potencias fraccionarias en donde nosotros tenemos de A por X más B. Bien, entonces recuerden que una función irracional, como lo platicamos aquí, o lo marco aquí, lo subrayo, una función irracional que contiene solamente potencias fraccionarias de AX más B, se transforma en una función racional equivalente mediante la siguiente sustitución. Vamos a trabajar con esta parte. La sustitución que vamos a trabajar sería A por X más B es igual a U a la N. Esta sería esa famosa sustitución. Y entonces decimos aquí donde N en este caso es el mínimo común denominador ok de los exponentes fraccionarios de A por X más B de esto. Bien, entonces ahora, teniendo en mente esta forma del caso 2, recuerden que vamos a trabajar con esta parte, con esa sustitución, podemos empezar a resolver ya integrales. Tenemos la siguiente integral, que nos dicen que va a ser 1 más 2 veces x, que sería más 2 veces x, más 2 veces x a la 3 medios, luego por, no sería más, es más, más 1 más 2x a la 1 medio. Todo esto aquí diferencial de x. Bien, entonces nosotros tenemos aquí ya el caso 2, tenemos aquí las potencias fraccionarias. Efectivamente cumple con la parte de tener a por x, aquí sería a por x 2x, más b, que sería en este caso 1, también lo cumple esta siguiente parte. Bien, entonces esa integral es de una función irracional que corresponde al caso número 2, y vamos a decir lo siguiente. Podemos escribir aquí sea 1 más 2x igual a u al cuadrado. Recuerden que en el caso número 2 tenemos esta fórmula, esa sustitución, para poder trabajarla de esta manera. Aquí viene lo interesante, nuevamente, como lo hicimos en el caso número 1, hay que buscar ese mínimo común denominador. Yo puedo hacer lo siguiente, voy aquí a escribir la potencia fraccionaria, que la primera que sería 3 medios, y la segunda que sería 1 medio. Y después, aquí en la siguiente columna, voy a buscar un número n, que multiplicado, pues me dé aquí un número entero. Si ustedes eligieran el 1, nos quedarían las mismas fracciones y no estaríamos encontrando aquí enteros. Vamos a trabajar con el 2. Recuerden que el 2 multiplica a este y este multiplica a este. Si ustedes multiplican 3 por 2 son 6, 6 medios, así sería. Tenemos 2 por 1 medio, va a quedar 2 medios.
y eso se puede simplificar. Eso sería 3 y esto sería 1. Si ustedes observan aquí, nosotros ya encontramos números enteros, que es lo que estamos buscando. Entonces, para nosotros, n va a ser igual a ¿cuánto? A 2. Por eso, trabajando esa fórmula de que tenemos aquí a por x más b es igual a n, n ya lo encontramos, que sería 2. Vean ustedes de sus dos términos que tienen aquí, cuánto vale A. Si ustedes observan son los mismos números. Escribo aquí nuevamente A, que sería 2 por X, más B, que sería 1, igual a N, pero para nosotros N es igual a 2. Y por eso tenemos esta respuesta. Bien, entonces continuando, tenemos que hacer las sustituciones correspondientes a nuestra integral. Por eso podemos decir nuevamente la integral, en donde yo tengo 1 más 2x a la 3 medios más 1 más 2x a la 1 medio. Todo esto, recuerden que tenemos aquí la diferencial de x, sería la siguiente integral. Aquí sería la integral, escriben ustedes la línea del cociente, y luego tendrían que escribir u. Recuerden que esa u, de acuerdo al número que ustedes encontraron aquí, va a ser esa la potencia. Por ejemplo, para 3 medios, ven aquí, para la primera potencia fraccionaria 3 medios les da el número entero 3. Por eso aquí tendría que ser u al cubo. Respetamos el signo, que sería más, y vean ustedes que tenemos la siguiente potencia 1 medio, que sería esta. 1 medio, su entero fue 1, por eso escribimos nada más u. Y en este caso, necesitamos hallar la diferencial de x. Para hallar la diferencial de x, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a trabajar 1 más 2x es igual a u cuadrada. Aquí necesito yo calcular la diferencial de x. Pudiera hacer lo siguiente, escribir 2x es igual a u cuadrada menos 1. Pudiéramos tener x es igual a tener u cuadrada sobre 2 menos 1 sobre 2. Y ahora sí podemos hallar la diferencial de x. Entonces aquí hallando la diferencial de x implica derivar esto. Estos dos términos, recuerden que la derivada de u cuadrada sería 2u. Entonces escribo u medio por 2 veces u. Ahí voy a corregir. Voy a corregir aquí. Sería 2 veces. Sería 2 veces u, y aquí sería 0, diferencial de u. Entonces la diferencial de x es igual, este 2 con este medio se anula y me quedaría u diferencial de u. Entonces aquí ya puedo sustituir la diferencial de x que me pide en el numerador. ¿Por quién? Por u diferencial de u. Así me quedaría mi integral en este momento. Ahora, si ustedes observan, nosotros podemos descomponer el denominador y tener lo siguiente, tener nuevamente u por la diferencial de u sobre, aquí vean, aquí tenemos un factor común, por eso puedo escribir como u por u cuadrada más 1, y eso me está quedando que entre estas dos se pueden anular y tener solamente la integral de la diferencial de u cuadrada más 1. Ahora, si ustedes observan, me parece que tenemos una fórmula directa para resolver esta integral. Déjenme revisar, no creo que ha de ser la misma de ayer, la 18. La fórmula 18 que se parece. Ok, la fórmula 18 nos dice lo siguiente, que lo voy a escribir. La fórmula 18 me dice que la integral, vamos a suponer que es de la diferencial de u sobre u cuadrada más a cuadrada es igual a 1 sobre a del arco tangente del arctan de u sobre a más c. Bien, entonces aplicando la regla número 18, recuerden que sería la fórmula 18, tendríamos nosotros que entonces la integral de la diferencial de u sobre u cuadrado
sería igual a ¿quién? A 1 sobre 1 por el arctan de U. Recuerden que U sería en este caso nada más U. Y tendríamos sobre 1 más C. Y esto es igual a tener solamente el arctan. Vamos a ver, déjenme revisar aquí, mover un poco esto. Ahí está. Ese sería el arctan de U más C. Esa sería la respuesta. Pero recuerden que nosotros la integral la tenemos con la variable x. Por eso aquí nosotros tenemos que sustituir el valor de u. En este caso, el valor de u debe de contener la variable x. Entonces, para eso, nosotros tenemos que irnos desde el inicio, que sería esta fórmula o esta sustitución, para poder lograr despejar, en este caso, a u. Si yo escribo aquí nuevamente 1 más 2x es igual a u cuadrada, a mí se me pide aquí, en este resultado, saber el valor de u. Pero aquí tengo u cuadrada. Ustedes me podrán decir que si yo multiplico todo esto a la 1 medio, tendríamos 1 más 2 veces x a la 1 medio, y eso sería igual a ¿quién? A u. Por lo tanto, puedo escribir 1 más 2 veces x, también como una raíz cuadrada, y esto es igual a ¿quién? A u. Entonces aquí puedo decir que esto es igual a tener al arco tangente de la raíz cuadrada de 1 más 2 veces x, así. O también lo pudieran expresar esto como a la 1 medio más c. Y esa sería en este momento nuestra respuesta. Esa sería la solución a este problema. Ok. Bien, entonces vean ustedes el primer paso. El primer paso es que ustedes logren identificar la integral, en qué caso le corresponde. En el caso número 1, nosotros, si ustedes observan la fórmula, el caso número 1, aquí está. El caso número 1 tiene esta fórmula. Se puede aplicar de x es igual a u a la n, siempre y cuando sea la variable x que tenga una potencia fraccionaria. Pero aquí en el caso número 2 ya tenemos de hecho es una función lineal. Ya se vuelve una función lineal, es decir que tenemos a por x más b. Ya no solamente tenemos la variable x sola como una potencia fraccionaria, sino que ahora todos estos dos términos posiblemente sean ahora o estén elevados a una potencia fraccionaria. Como lo vimos en este caso, en esta integral, cumplimos con el caso 2 porque tiene esta forma las funciones a por x más b, y además están elevadas a una potencia fraccionaria, ambos términos. De ser así, nosotros podemos aplicar pues esta sustitución. Por eso aquí necesitamos buscar el mínimo común denominador, y en este caso fue 2. Si ustedes observan los enteros que generamos, que encontramos, para 3 medios fue 3 y para 1 medio fue 1. Por eso nuestra integral de aquí, que nosotros desarrollamos, se empiezan a sustituir esos datos. Si ustedes observan, tenemos 1 más 2x a la 3 medios cambió por u al cubo, e incluso también 1 más 2x a la u medio cambió por u. E incluso aquí, si nosotros ya encontramos o encontramos la sustitución, podemos hallar la diferencial de x. Y para hallar la diferencial de x, nuevamente para nosotros tendríamos que hallar ese valor de x, y aquí que lo tenemos aquí, con un pequeño despeje, y después encontramos esa diferencial. En este caso la diferencial nos quedó como dx igual a u por la diferencial de u, y es donde se sustituye aquí en el numerador. Después vean ustedes si pueden simplificar, pueden reducir esa integral. En este caso observamos que podemos hacer una descomposición. Es decir, que existe un factor común entre u al cubo y u. En ese caso sería un factor u. Entonces aquí yo puedo hacer esa descomposición, escribir u por u cuadrada más 1, y en el numerador tenía yo u por la diferencial de u. Si ustedes observan, esta u con la del numerador son las mismas, se pueden anular. Y de esta manera nuestra integral se simplifica más, de tal manera que tengamos la integral de la diferencial de u sobre u cuadrada más 1. Y la recomendación es que cuando lleguen a este paso, pues vean ustedes si tienen alguna regla directa, alguna integral directa que puedan ustedes aplicar de las 18 fórmulas
bueno, sería, creo que son 26, perdón, 26 fórmulas o integrales directas. En este caso, la más parecida sería la 18. Entonces identificamos cuánto vale A y cuánto vale U y empezamos a hacer la sustitución. Pero aquí, al último, observen ustedes que tenemos la letra U. En este caso, yo debo de encontrar esa función que esté en términos de la variable X, porque mi integral inicial estaba con efectivamente la variable X y no con U. Por eso hacemos ese pequeño procedimiento en donde tenemos que hallar el valor de U. Recuerden que ustedes tenían U cuadrada. Entonces aquí para hallar U lo que hicimos fue aplicar que todos estos términos se multiplicaran a una potencia, o mejor dicho, se elevaran a una potencia a la U medio, y de esa manera anulamos nosotros el cuadrado de U, y aquí nos quedaría solamente U a la 1. Eso implica que el primer miembro pues tenga esa potencia a la 1 medio y también se puede expresar como la raíz cuadrada de 1 más 2x es igual a u. Y de esta manera ustedes pueden hacer la sustitución en la respuesta que teníamos anterior, que sería esta. Y ya la respuesta final tendría que ser la siguiente, a nuestra integral del caso 2. Bien. Ok. ¿Dudas, comentarios, algo que quieran agregar en esta parte? Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a estudiar en este momento el caso 3. El caso 3 se refiere a las integrales binomias. Bien, una integral binomia tiene esta notación integral. Aquí la vamos a escribir. Sería la integral de x a la m de a más b por x a la n, y esto a una potencia p por la diferencial de x. Entonces, si ustedes encuentran una integral de este tipo, aquí tendríamos una variable x que multiplica, bueno, esta variable x tiene una potencia m que multiplica a esa función que tenemos aquí, a más b por x a la n, y esto a una potencia p, está elevada a esa potencia por la diferencial de x, donde a, vamos a trabajar aquí, lo vamos a explicar, donde a y b son constantes, cualesquiera, ¿ok? Y tenemos aquí que m y n, que ustedes pueden observar en esa integral binomia, son exponentes. Aquí escribimos que son exponentes. También podemos observar que tenemos p. Esa p a la que se está elevando, pues es de esa función. Entonces tenemos ahí p, que es un número racional. Escribimos aquí que es un número, en ese caso, racional. Bien, si suponemos que m es distinto a 0 y n es distinto también a 0. Bien, entonces a esto que estamos aquí observando se le denomina una integral binomia y se puede resolver considerando las condiciones de Chebyshev. Entonces tenemos aquí que si nosotros consideramos que x es igual a t a la alfa,
Entonces, nosotros podemos encontrar la diferencial de x, que sería en este caso alfa por t, alfa menos 1 por la diferencial de t. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña sustitución. X es igual a t al alfa. Entonces implica que para calcular su diferencial de x sea igual a alfa por t a la alfa menos 1 diferencial de t. Tenemos aquí ya dos elementos necesarios para poder resolver esta integral binomia. Ahora, entonces nuestra integral, recuerden que es la siguiente, la integral de x a la m. Tenemos aquí a más b por x a la n, esto a la potencia p, diferencial de x debe de ser igual a ¿quién? Pues hacer la sustitución, tenemos la integral. Recuerden, si aquí me pide x, entonces yo puedo sustituirla por esta, esa simplificación o esa sustitución correspondiente. Y me quedaría en este momento lo siguiente. Yo pudiera escribir, eh, tener alfa por t a la m por alfa menos, bueno, sería más alfa menos 1, y eso me va a quedar a más b por t a la n por alfa. Alfa diferencial de t. Bien, recuerden que aquí tenemos también una diferencial de x, y la diferencial de x se sustituye por ¿quién? Por estos términos. Y esos términos son los que tenemos aquí. Tenemos al alfa, tenemos incluso aquí ya la sustitución ya modificada, aquí en este término, e incluso aparece la diferencial de t. Y en cambio en x sustituimos donde tengamos la variable. Tenemos en dos partes la variable x. Entonces sustituimos nuevamente aquí, por eso me queda m por alfa más el alfa menos 1 que tenemos aquí, y tenemos aquí también que sustituir esta x por t en este caso, n alfa. Entonces nosotros ya podemos solucionar nuestra integral de esta manera, que podemos observar en esta siguiente integral. Bien, si nosotros elegimos un número entero para alfa, ustedes observen dónde se encuentra alfa, está aquí, incluso aparece aquí, incluso aquí en esta parte, tenemos varios alfas y aquí también un alfa. De manera que el producto que tenemos aquí de m por alfa y n por alfa, que ustedes observan en esa parte, sean números enteros. La integral dada, que de aquí hemos escrito, es equivalente a otra que tiene la misma forma, en donde ustedes podrán observar que m y n puede ser reemplazado por números enteros. Bien, recuerden también que en el caso de los números enteros, para m por a y n por a, es posible elegir a este alfa, de manera que el producto de m por alfa y n por alfa sean números enteros, ya que podemos tomar siempre el valor de alfa como el mínimo común denominador entre m y n. Bien, entonces nosotros podemos hacer otra sustitución. Podemos decir que x a la m por a más b por x a la n a la p sea igual a tener x a la m más n por p, y esto a la vez multiplicarlo por ax a la menos n más b, y esto a la potencia p. Bien, entonces se transforma en este caso la integral en otra con la misma forma, pero si ustedes observan, ahora el exponente de x en el factor encerrado que tenemos aquí, en ese factor encerrado, con paréntesis es menos n, aquí cambió, ahora es negativo. Entonces esto a nosotros nos ayuda a desarrollar la siguiente integral. Tendríamos aquí, nuevamente escribo x a la m, que es nuestro problema inicial, y luego tenemos aquí a más b por x a la n, esto a la p, diferencial de x, también debe de ser igual a tener la integral de x a la m más n por p, y esto por a por x a la menos n
más b. Y esto a la p diferencial de x. Tendríamos esta integral. Por consiguiente, el exponente de x que vemos aquí, que sería este menos n, será positivo en alguna de las dos formas de la integral binomia. Entonces, cuando p es un entero positivo, vamos a suponer eso aquí en la siguiente lámina. Cuando p, aquí escribimos, cuando p es un entero positivo, se puede desarrollar la potencia, aquí escribimos, se puede desarrollar la potencia que tenemos nosotros como a más b por x a la n a la p, utilizando la fórmula de Newton, y entonces integrar término a término el polinomio resultante. Cuando p, vamos a poner aquí cuando p es una fracción, p se reemplaza, vamos a escribir aquí, p se reemplaza por r sobre s, en donde r y s son números enteros. Que escribimos que son números enteros. Consecuentemente, podemos nosotros anunciar lo siguiente, la siguiente afirmación, la cual la integral de x a la m por a más b por x a la n, vamos a sustituir el valor de p, como lo mencionaba aquí en la regla número 2, r sobre s, si es una potencia fraccionaria, en donde r y s son números enteros, podemos tener la diferencial de x. Recuerden que m, aquí vamos a escribir que m, incluso n, r y s son números en este caso enteros. Bien. Y recuerden que n en este caso sería un entero positivo. Entonces hay hay tres casos. Hay tres casos en los que podemos nosotros solucionar esa integral, siempre y cuando caigamos en que p es una fracción, como en este caso r sobre s. Y el caso número 1 nos dice lo siguiente. Si nosotros verificamos que p es igual a r sobre s, que es un entero, se realiza la siguiente sustitución. La sustitución sería tener que trabajar con x es igual a t a la alfa. En donde alfa, aquí recuerden, donde alfa, este numerito alfa es el mínimo, nuevamente, escribimos el mínimo, común, múltiplo, ¿ok? De los denominadores m y n. Vamos a estudiar ahora el caso número 2. Y se nos dice cuando nosotros encontremos m más 1 sobre n es un entero, se realiza el cambio de variable. Escribimos aquí cambio de variable. Y el cambio de variable sería de la siguiente manera. Vamos aquí a mover esto. Ahí está. El cambio de variable sería de a más b por x a la n, que es igual a z
S. Y tenemos también el caso número 3. El caso número 3 nos dice cuando m más 1 sobre n más r sobre s es un entero, se realiza también el cambio de variable, en donde tenemos a más b por x a la n es igual a zs x a la n. Entonces tenemos aquí tres casos por parte del caso número 3, los cuales hay que ir analizando nuestras integrales y ver a cuál le corresponde el del caso 3. Vamos a llamarlos subcasos 1, subcaso 2 y subcaso 3. Bien. Bien, entonces no pierdan la información que hemos escrito hasta hoy. Vamos a trabajar con esta parte. También vamos a trabajar con esa sustitución. Vamos a trabajar también esta parte. Incluso este cambio de variable que nos están proponiendo. Vamos a trabajar con esto. Y también con este pequeño cambio de variable que se nos está proponiendo. Bien, entonces vamos a resolver un ejercicio. Y vamos a ver... Bien, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos aquí, vamos a ver, ok, vamos a escribir la siguiente integral. Tenemos lo siguiente, escribimos aquí x a la 1 medio, todo esto por x a la 1 cuarto más 1 a la quinta, y tenemos aquí la diferencial de x. Ok, aquí ya tenemos esta integral. Ahora, si ustedes observan, el caso número 1 no nos ayudaría a resolver esto, porque nosotros tenemos que tener potencias fraccionarias con respecto a la variable x, pero aquí ya tenemos una combinación de x a la 1 cuarto más 1. Incluso el caso número 2 nos dicen que debemos de cumplir con la siguiente regla de ax más b, que es igual a u a la n. Pero yo aquí, si ustedes observan, solamente tendría ax más b, que se cumple en un término, pero en el otro no. Y en el caso número 3, el que hemos estado estudiando, se nos dice que yo puedo escribir esta integral de esta manera. Tener x a la menos 1 medio, luego tener x a la 1 cuarto más 1 a la menos 5, diferencial de x. Recuerden que es algo que practicábamos aquí, en esta parte, vean ustedes aquí, en esta sección, en esta parte también, incluso, creo que aquí también se mencionó. Bien, si ustedes observan, ya cumplimos con la notación e incluso escritura del caso número 3. Ahora nosotros debemos de investigar en qué subcaso estoy. Si es en el subcaso 1, en el subcaso 2, incluso en el subcaso 3. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a identificar las letras. Recuerden que nos dicen investigar cuánto vale m, cuánto vale n, cuánto vale r sobre s. Bien, recuerden que m le corresponde a la variable x, n le corresponde a la siguiente variable x. Entonces, en este caso, yo puedo decir que m sería igual a ¿quién? A menos 1 medio. N sería igual a ¿quién? A 1 cuarto. Y aquí r sobre s sería, en este caso, menos 5. Ahora ustedes verifiquen cuál de esos subcasos estaríamos nosotros para poder resolver esta integral.
Recuerden que se debe de cumplir esta parte que les encerré aquí de color blanco, ya sea en esta o en esta. Vean ustedes cuál de esas operaciones nos podrían ayudar. Si yo me voy con la primera, me dice que R sobre S debe de ser un entero. Si ustedes observan aquí nuestra notación, R sobre S efectivamente es un entero. Entonces yo pudiera decir o confirmar que estaría yo resolviendo esa integral por el caso, bueno, sería, vamos a escribirle subcaso 1. Recuerden que iniciamos con el caso 3, pero vamos a llamar el subcaso 1. ¿Por qué? Porque me dice que R sobre S, que ustedes observan aquí, es un número entero. Solamente que aquí sería un número entero negativo. Ahora, si ustedes verifican el subcaso 2, dice M más 1 sobre N. Aquí escribimos el subcaso 2, que me dice M más N sobre N. Si ustedes sustituyen el valor de M, que sería un medio, perdón, sería menos un medio, más 1 sobre N, que sería un cuarto, ustedes tendrían aquí lo siguiente. Tienen aquí menos un medio, más 2 medios, les va a quedar un medio sobre un cuarto. Y esto se puede simplificar y nos quedaría 4, aquí tenemos 4 por 1, 4, sobre 2. Y vean ustedes aquí que tendríamos 4 sobre 2, me quedaría también 2. Y tenemos el subcaso 3. El subcaso 3 me dice M más 1 sobre N, creo que dice más R sobre S. Bien, y aquí tenemos lo siguiente, escribimos M más 1 sobre N, ya lo calculamos, nos quedó 2, y tienen aquí más menos 5. ¿Y esto cuánto nos da? Nos daría 2 más menos 5, nos está dando menos 3. Entonces tenemos y verificamos nosotros que también pudieran ser solución el subcaso 2 y el subcaso 3. Pero vean ustedes, ¿qué nos dice el subcaso 1, el subcaso 2 y el subcaso 3? Que si yo identifico que R sobre S es un entero, inmediatamente yo puedo realizar la sustitución de X menos T a la alfa, en donde alfa debe ser mínimo como múltiplo de los denominadores. Entonces, si nosotros consideramos trabajar ahorita con el caso 1, ustedes deben de verificar o de encontrar esos coeficientes. Ya tenemos aquí para M, que es un menos un medio, ya tenemos para N, que es un cuarto, incluso ya tenemos aquí R sobre S, que sería menos 5. Si ustedes observan, aquí P sigue siendo un entero. Tenemos nosotros que sería el primer caso. A ustedes se les quedaría ya de actividad extra, pues verificar qué ocurre si le dan una solución del subcaso 2 y del subcaso 3. Vamos a trabajar con el primero, que sería el subcaso número 1, en donde nosotros se nos pide el mínimo común múltiplo de los denominadores de M y N. Recuerden que M y N serían estos de aquí. En donde en ese caso tendría que ser alfa igual a 4. Vamos a ver cómo podemos llegar a esa conclusión. Nuevamente, yo puedo hacer lo siguiente. Tengo entonces menos un medio, y luego tengo un cuarto. Voy a buscar un número entonces alfa, voy a buscar un número alfa, que multiplicado por estos, pues me dé en ese momento un número entero. Aquí puedo escribir yo número entero. Si ustedes verifican el 1, nos quedaría puras fracciones. Si ustedes lo multiplican por 2, nos quedaría aquí nuevamente una fracción. Si lo multiplican por 3, tendríamos dos fracciones. Y si lo multiplican por 4, aquí les quedaría menos 4 medios. Y aquí nos quedaría 4 sobre 4, que eso sería 1 y eso sería 2. Si ustedes observan, aquí tenemos ya números enteros. Por eso podemos decir que si elegimos el subcaso 1, recuerden que tenemos ahí una fórmula para la sustitución. Aquí lo encerré, que tenemos X es igual a T a la alfa. Yo escribo aquí T
igual a x a la alfa. Entonces, yo puedo escribir t es igual a x. En ese caso, ¿cuánto vale alfa? Vale 4, por eso lo escribo así. Y tendríamos ya la sustitución correspondiente. Ok, sería, bueno, perdón, sería x. Vamos a cambiar aquí. Me equivoqué en el orden. Aquí sería, primero sería x. X es igual a t al alfa y aquí x es igual a t a la cuarta. Después el siguiente paso, que ustedes encuentren la sustitución, van a ir a la diferencial de x, es decir, tienen que derivar t a la cuarta y nos quedaría 4t al cubo por la diferencial de t. Y ya tenemos aquí los elementos necesarios para hacer la sustitución. Recuerden que nuestra integral fue la siguiente, la escribimos en donde tenemos nosotros x a la 1 medio por x a la 1 cuarto más 1 a la quinta diferencial de x. Y esto va a ser igual al cambio que le hicimos, en donde teníamos x a la menos 1 medio por x a la 1 cuarto más 1 a la quinta diferencial de x. Y recuerden que esto también es igual a tener la siguiente integral. Bien, aquí tenemos que hacer las sustituciones correspondientes. Recuerden ustedes cuánto nos dio aquí en x a la menos 1 medio. Nos dio un entero de 2, por eso yo puedo escribir aquí t. Y como es un número negativo, recuerden que es un número negativo. Sería... Eh, aquí como es un número negativo, sería negativo, por eso escribimos menos 2. ¿Sale? Bien, luego ustedes abren paréntesis, más o menos así. Y luego vamos a empezar a sustituir esto que tenemos aquí. Recuerden que tenemos x a la 1 cuarto. X a la 1 cuarto, vean cuánto vale eso entero. En este caso vale 1. Por eso escribimos aquí entonces t. Escribiríamos t más el coeficiente que sería 1. Y luego tenemos a la menos 5, que sería, en este caso, aquí me faltó el signo negativo, que sería menos 5. En este caso, recuerden la diferencial de x, vamos a empezar a sustituirla. La diferencial de x ya la tenemos aquí, que sería 4t al cubo diferencial de t. Y nos quedaría de esta manera. Ahora, el siguiente paso es simplificar esta integral. Si ustedes multiplican los términos, tendríamos lo siguiente. Tendríamos la integral, puedo escribir aquí 4t a la menos 2 por t al cubo. Puedo escribir aquí t más 1 a la menos 5, incluso diferencial de t. Así nos quedaría. Ahí está. El siguiente paso, ustedes me podrán decir que tenemos una constante, en ese caso sería 4, por eso yo puedo escribirla de esta manera, 4 integral, aquí este t a la menos 2 la podemos escribir como t al cubo sobre t cuadrada, y eso se puede expresar con t más 1 a la menos 5 diferencial de t. Si ustedes observan, esas t se pueden reducir y nos quedaría 4 integral de t y tenemos t más 1 a la menos 5 diferencial de t. Bien, entonces nos queda de esta manera, tenemos t por t más 1 a la menos 5, incluso también podemos hacer lo siguiente, tener 4 integral de t diferencial de t sobre t más 1 a la menos 5, y nos quedaría también de esa manera. Bueno, aquí sería positivo, aquí vamos a ponerle más porque está cambiando el numerador, digo, al denominador, y nos quedaría de esa manera. Ahora nosotros tenemos que resolver esta integral. Tenemos que resolverla en este paso. Bien, preguntas, algo que dicen comentar en esa parte. Hasta aquí. Por parte del caso 3, estamos iniciando el subcaso número 1 para dar solución a esta integral binomia.
A ver, te escucho. Ya que llegamos ahí a esta expresión, todavía tenemos que sustituir por el valor de x. Eh, a ver, yo te entendí aquí en esa parte, ¿no? Que ya encontramos, ¿te refieres que llegamos a esta sección? Cuando mencionas que llegamos a esta parte, ¿te refieres a esta de aquí o hasta esta de aquí? Me refiero a la segunda, al resultado final. Al resultado final, Sí, a la al que segunda. subrayó en segundo lugar. ¿Cuál parte? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Dime. La de 4, Ajá. la de t sobre t más 1 la potencia. Ah, te refieres aquí, ¿no? Por acá. Recuerden aquí que ya hicimos la sustitución. Recuerden esto, se hace la sustitución porque aquí tengo x a la menos un medio. Hacemos esa sustitución. Nos da aquí que vamos a sustituirlo por la variable t a la menos 2. Ven, aquí lo hice. También aquí hicimos una sustitución a x a la un cuarto, que fue t nada más, porque nos dio una potencia, bueno, un entero de 1. El menos 5 sigue estando ahí. Y luego ustedes tienen que sustituir la diferencial de x. Y cuando hagan la sustitución de la diferencial de x, aquí ya lo tienen ustedes, serían 4t al cubo diferencial de t. Es necesario que hagan esa sustitución para poder simplificar la integral. Ahora, esto se hace, recuerden, con la idea de no trabajar las potencias fraccionarias, sino trabajar con puras potencias enteras. Bueno, aquí tenemos también potencias negativas, pero eso se va a ir simplificando en los productos que tengamos que desarrollar. Aquí en la siguiente integral que te marqué, nosotros ya hicimos ese orden. Colocamos aquí el producto de 4 por t al cuadrado por t al cubo. Y aquí si tú observas, las potencias de esas t's son distintas. Entonces, si esta t me dice que está a la menos 2, pues la puedo colocar de esa manera, en donde yo tenga que escribir t al cubo sobre t cuadrada. Y aquí nuevamente dejaría la misma expresión de t más 1 a la menos 5 por la diferencial de t. Cuando ustedes lleguen a esta parte, a este paso, sí deben de simplificar. ¿Por qué? Porque si la dejan así, para darle solución al integral es más complicado. Entonces, yo sugiero siempre simplificar, reducir, también se puede decir, reducir lo que más se pueda y llegar a una integral más sencilla. Pero si ustedes observan esa integral que marqué aquí, no es tan sencilla, hay que hacer un paso adicional para poderla resolver. Bien, otra pregunta que tengas acerca de esto. Entonces, profe, como dice, esa ya sería la respuesta. Bueno, esta parte de aquí no es tanto la respuesta, sino nada más la simplificación, porque me falta integrar. Recuerda que me hace falta esa parte. Yo lo que he hecho hasta aquí te marco una flecha, hasta aquí solamente he simplificado la integral. He tratado de reducir los términos que se pudieran, pero no la he resuelto. Entonces, podemos decir que solamente hemos simplificado la integral y ahora hay que resolverla. Y para resolverla, pues ya nos implica estar viendo qué técnica o qué procedimiento podemos seguir para darle solución a este problema. Entonces todavía me falta esa parte, ¿eh? No vayan a pensar que aquí ya se quedó y listo, ¿no? No, todavía me falta resolver la integral, ¿sí? Bien, otra pregunta, otra duda que tengan. Profe, yo tengo una duda. Bueno, no es con respecto a lo del ejercicio, pero ayer nos mencionaba que el examen es el lunes y yo chequé plataforma y está programado para domingo.